Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, quiero saludarlas y dar la bienvenida a esta nueva versión de la conferencia anual Matilde Ureta de Kaplansky, con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Esta conferencia anual ha sido creada a iniciativa de Rocío Franco, nuestra colega, para conmemorar este día en honor de Matilde, que fue la primera mujer que se formó como psicoanalista en el Perú y que además ha dedicado gran parte de su carrera al trabajo clínico y teórico con mujeres. Es una de las fundadoras de COWAP, que es el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, del que mi colega Graciela Cardó les va a hablar en un momentito. Quiero dar especialmente la bienvenida a nuestra ponente de hoy, que es Alejandra Maruco, cuya ponencia se llama Las mujeres y la pulsión agresiva, un encuentro posible. Voy a dejar en el uso de la palabra a Graciela Cardó. Graciela Cardó es vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y co-chair para América Latina del COWAP. Cheli, adelante. Gracias, Pilar. Quiero agradecer en primer lugar a nuestra casa, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, por albergar por segundo año consecutivo esta conferencia en honor a nuestra querida Mati Kaplansky. Me toca hablar de los orígenes de COWAP, que yo creo que ya todos lo conocemos, pero siempre es bueno recordar, conmemorar y agradecer. Y de eso se trata este día, ¿no? Recordar a las mujeres que hace más de un siglo, yo diría siglos atrás, vienen luchando por conseguir una equidad, ¿no?, en sus derechos, en sus vidas, a ser tomadas como seres humanos en general. Pero les cuento que allá por 1988 se fundó COWAP a iniciativa de la psicoanalista inglesa Joan Raphael Leff. En aquel entonces el presidente de la API era Otto Kernberg, Tyson era el secretario científico y nuestro querido colega y compatriota Moisés Lemlich era el tesorero, quien después de mucha lucha consiguió otorgarle a este comité que surgía, él nos cuenta, $5.000 versus cifras de 300.000 o 500.000 que otros comités recibían. Y con este monto, que no es pequeño tampoco, se pudo empezar a organizar una serie de eventos. Los clásicos en COWAP son los diálogos, ¿no?, que como su nombre lo indica, son bastante horizontales, y de lo que se trata es de compartir experiencias, pensamientos, teorías, etcétera, etcétera. Un sello de COWAP ha sido siempre, y justamente de ahí su desarrollo a lo largo de estos 24 años, el estudio centrado en la mujer, y que inmediatamente a su creación se fue ampliando hacia otras áreas del ser humano, el entrecruzamiento de las teorías de género, la cultura, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, alimentaron el pensamiento y el desarrollo de las jornadas, diálogos, etcétera, en COWAP. Así como alimentan y nuevos pacientes, o así llamados nuevos pacientes, van llegando a nuestros consultorios, a nuestra clínica, y nos obliga, nos conmina a pensar y a reformular viejas teorías, a actualizarlas, a hacer como un cernidor, ¿no?, de con qué nos quedamos y qué nos es útil. COWAP siempre ha estado, y en verdad puedo decirlo, a la vanguardia de estos movimientos y de estas reflexiones. 24 años después seguimos los aires de los tiempos, ¿no?, incorporando los estudios de género y el diálogo con otras disciplinas y con otras instituciones, no solo de API. La primera co-chair para Latinoamérica fue María Malizade, y la segunda fue Mati Kaplansky. Alrededor del año 2002 hacia el 2004, ella coordinó COWAP en Latinoamérica,
recordamos mucho un diálogo que organizaste acá en Perú, Mati, sobre el padre, con lo cual queda remarcado el sello de COWAP, no tan solo pensar sobre las mujeres, sino sobre los varones, y sobre las diversidades sexuales, ¿no? Y el intercambio y el diálogo siempre ha sido muy estimulante. Siguiendo con, digamos, la inspiración de María Malizade y Mati Kaplansky, COWAP incorpora a gente que se interesa por estos temas de diversas instituciones, como les decía hace un momento, y creo que eso le da un sello peculiar y enriquecedor en todo Latinoamérica. Así que tus aportes, Mati, creo que a cada una de nosotras y en general a nuestra institución, la Sociedad Psicoanalítica, y a nuestro país, porque sigue siendo de aquellas pocas quizás valientes que opina y que jamás va a negar una entrevista en la cual te la juegas, ¿no? Por eso y por mucho más, ¿no? Por años de compartir tanto con todas y con una generosidad que te caracteriza, te agradecemos, ¿no? Y celebramos esta conferencia hoy en día, y acá me quedo agradeciendo a Rocío, a Pilar, a cada una de las mujeres de la Junta Directiva, y especialmente a Alejandra Maruco, que nos va a permitir dialogar el día de hoy. Muchas gracias, Mati. ¿Tiene la palabra entonces Rocío Franco? Sí, es un placer darles la bienvenida a todos para dar inicio a la segunda conferencia anual. Matilde Urenta de Klapansky. Somos ya 80 reunidos alrededor de esta preocupación por las condiciones de la mujer. No es nada casual que hayamos elegido esta fecha para conmemorar y festejar tu labor en la institución Mati, y es una manera de construir y de afirmar cómo se construye institución, es decir, cuando una generación recibe la posta de la generación anterior. Creo que esta es una manera de construir una institución que es muy saludable y que debemos mantener en nuestras instituciones analíticas. El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, sabemos desde el psicoanálisis, ha implicado cambios significativos en la relación con su vida pulsional. Reconocerse como sujetos deseantes ha sido una conquista importante del siglo XX. En el siglo XXI, la participación femenina en el espacio público nos lleva a preguntarnos por la relación de las mujeres con la pulsión agresiva, no solo en su cara destructiva, sino también desde esa fuerza pujante asociada al eros que lleva las capacidades de competencia, dominio, acción. Entonces queremos pensar a las mujeres en tanto sujetos, víctimas, es cierto, pero también actores sociales. Por ello hemos pensado, ¿no?, en invitar a Alejandra Maruco para que con su participación nos invite a reflexionar sobre estos temas, que son un poco espinosos porque no solemos pensar a la mujer en este aspecto de su capacidad agresiva, ¿no? Cuando nos reunimos con Mati y Alejandra para pensar esto, veíamos que había muchas vertientes y que algunas eran un poco incómodas, pero siguiendo las inspiraciones que nos da Mati, bueno, ahí vamos abriendo paso, justamente poniendo el dedo ahí donde es incómodo. Mientras conversamos, miles de mujeres migran en Ucrania como cabezas de familia. Aquí en el Perú también la migración interna de mujeres amazónicas, mujeres andinas, y la migración externa de mujeres venezolanas nos hace ver, ¿no?, cómo las mujeres deciden abandonar su tierra por una promesa de futuro. Es una decisión corajuda que, sin embargo, muchas veces en los medios la colocan más bien como una decisión de personas que son víctimas pasivas de situaciones que las rebasan. En esta oportunidad nosotros queremos resaltar que si bien las mujeres somos víctimas en muchos aspectos de mandatos sociales y de relaciones significativas, también somos actoras. Esta conferencia está dedicada a pensar desde el psicoanálisis en esa capacidad de actoría social que tenemos las mujeres y que viene significando una lucha constante por transformar
la condición de sujeto menor que inicialmente nos fuera propuesta en este nuevo esquema de la modernidad. Para ello contamos con la participación de Alejandra Maruco, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional API, directora de la revista psicoanalítica de APA, exdirectora de la Comisión de Publicación de APA, compiladora de Metapsicología, una clínica con fundamentos en el 2014, de la herramienta psicoanalítica Hoy en el 2015, de Pánicos y Furias, la clínica del desborde en el 2016, y de Debates Cruciales en Psicoanálisis, Cuerpo, Edipo, Sexuación en el 2016. Coautora de Escenarios Femeninos, Diálogos y Controversias, compilado por Alcira María Alizalde, y En Intolerancia a lo Femenino, compilado por Noemí Reyes de Polanco y Doris Berlín, todas quienes nos acompañan hoy. Es un placer tenerlas para pensar juntas estos temas. Ha obtenido el premio Baranger MOM del Instituto de APE en el 2001 sobre el concepto de bisexualidad. Es un privilegio tenerte, Alejandra, contar con tus reflexiones, por tu agudeza y tu calidez. Así que te damos la palabra y luego proseguiremos con los comentarios de Mati. Gracias. Bueno, muchas gracias. El privilegio es mío, realmente estar en este día, en el Día de la Mujer, con ustedes y con compañeras de camino de hace tanto tiempo, homenajeando a Mati. Realmente no solamente me honra, sino que me emociona. Y lo digo, recién hace un rato Pilar hablaba de recuerdos de Diván, y yo no puedo dejar de recordar y decir que mi analista didáctica, que fue María Malizade, de algún modo me llevó de su mano a COWAP hace muchos años y siempre me emociona recordarla, ¿no? O sea que ahora también quisiera celebrarla en el Día de la Mujer junto con todas ustedes. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer la invitación a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis a conmemorar en el Día de la Mujer, como decía, las luchas de las mujeres por sus derechos, ¿no? Hay quienes dicen que en este día no hay que decir felicitaciones ni felicidades, sino como que es un día de conmemoración, no tanto de celebración, pero bueno, yo creo que se puede conmemorar y celebrar al mismo tiempo, y sobre todo si algo nos acompaña es la capacidad de gratitud, ¿no? Y creo que también es bueno celebrar en este día. Les quiero recordar, yo conocí a Mati en ese primer diálogo del que hablaba Chela hace un rato, en el año 99, que lo organizaba Mariam, y ese diálogo se llamaba Diálogo Intergeneracional de Mujeres Analistas. O sea que COWAP siempre consideró la importancia de tener varias generaciones pensando, ¿no? Al mismo tiempo acerca de esto. Y creo que por eso mantuvo hasta hoy, tantos años después, esa vitalidad que tiene y esa fraternidad que une a este grupo, ¿no? Bueno, en ese diálogo ella hablaba, Mati, del imaginario social y la imago de la madre. Y entonces decía que la maternidad es lo mejor y lo peor que nos puede pasar a las mujeres. Esto decía Mati. Y que detrás de la imagen idealizada y dulcificada de la joven embarazada, se encuentra el dolor narcisista de las estrías, los volúmenes, el peso, las várices, el desencanto concreto en el plano erótico y sexual, y se revelan las angustias, los temores, los peligros biológicos concretos que pasamos las mujeres en esta experiencia, ¿no? Vinculo entonces aquí mi recuerdo de aquel primer encuentro con Mati y nuestro tema. Aún dentro de los límites en que las vicisitudes de la maternidad transcurren sin mayores dificultades, la clínica y la experiencia relatada por la mayoría de las mujeres madres inducen a pensar que las tendencias ambivalentes o incluso francamente hostiles adquieren singular relevancia en los procesos subjetivos e intersubjetivos que involucran tanto a madres como a hijos e hijas. Quizá los mandatos culturales que imponen aquellas representaciones idealizadas pretenden ocultar el estado de conflicto que siempre es subyacente a lo humano,
como la tensión entre el amor y el odio en el mismo plano, el complejo juego de unión y separación de la sexualidad y la agresividad, de lo erótico y lo destructivo. En cuanto al título que nos convoca, Las mujeres y la pulsión agresiva, ¿un encuentro posible? Así formulado como pregunta está en nuestro título. En él se mencionan 3 ejes y cada uno de ellos es problemático. El primer eje sería la categoría mujeres, el segundo sería el tema de la pulsión agresiva específicamente, y el tercer eje sería la pregunta acerca de ese encuentro posible. Permítanme comenzar de atrás para adelante, por el último de estos 3 puntos, señalando, como decía Rocío recién, que mientras hablamos, el mundo está en vilo por la destructividad humana. Hombres, mujeres, niños, huyen de una violencia arrasadora. Específicamente, hablando de las mujeres, las hay pasando fronteras bombardeadas, solas con sus hijos y teniendo que dejar atrás a sus hombres. Hay mujeres soldado en medio de la guerra, mujeres en la resistencia, mujeres refugiadas y mujeres sin refugio. ¿Cómo no hablar de la pulsión agresiva en un mundo desbordado por la destructividad? Pero no es solo esta vertiente de la destructividad la que atañe a nuestro tema, como decía Rocío recién. Entonces voy a dar un breve rodeo teórico para acercarme a esta cuestión compleja que para su mejor comprensión debería ser abordada, tanto desde la perspectiva disciplinaria como interdisciplinaria. Del lado del psicoanálisis sería necesario abarcarla desde las perspectivas subjetiva, intersubjetiva y transsubjetiva, todas ellas atravesadas por su relación con lo cultural, y también desde la dimensión de lo intrapsíquico. Entonces, hablando acerca de la pulsión agresiva específicamente. La agresividad actúa precozmente en el desarrollo del sujeto. Freud ve en el odio una relación con los objetos más antigua que el amor, dice él. Existe un complejo juego de unión y separación de la agresión y la sexualidad. El complejo de Edipo es en sí mismo una conjunción de deseos amorosos y hostiles. Estos 2 tipos de deseo coexisten en las diferentes constelaciones posibles, y si bien Freud rechazó la hipótesis de Adler de una pulsión agresiva autónoma, en el final de la obra freudiana se busca para la agresividad un sustrato pulsional único y fundamental con el concepto de pulsión de muerte. La clínica induce a pensar que las tendencias hostiles son de singular importancia en determinadas afecciones. En Pulsiones y destinos de pulsión, menciona que los verdaderos prototipos de la relación de odio no provienen de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su confirmación y afirmación, lo cual importa a la hora de pensar en esto de la afirmación y posibilidad de lucha, ¿no?, de las mujeres. El término pulsión agresiva, Freud lo reserva casi siempre para designar la parte de la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior, con la ayuda especial de la musculatura, dice Freud. Esta pulsión agresiva, y quizás también la tendencia a la destrucción, solamente puede ser captada, según Freud, en unión con la sexualidad. El concepto de fusión-defusión alude no solo a la existencia de uniones pulsionales en diversas proporciones, sino que comporta además la idea de que la total defusión es en el fondo el triunfo de la pulsión de destrucción, en cuanto ésta se dirige a destruir los conjuntos que, a la inversa, el eros tiende a crear y mantener. Desde este punto de vista, la agresividad sería una fuerza radicalmente desorganizadora y fragmentadora. Cabe subrayar que no sería correcto asimilar totalmente la pulsión de muerte a la agresividad, porque primero, la compulsión a la repetición no se halla necesariamente ligada a conductas agresivas.
Segundo, los fenómenos de autoagresión son evidentes en la clínica y en tal caso la pulsión de muerte no está dirigida al exterior, sino, como en el caso de la melancolía, la culpa inconsciente, la reacción terapéutica negativa, a las que Freud llamó misteriosas tendencias masoquistas del yo, están volcadas hacia el sí mismo, ¿no? Y un punto importante a partir de 1920 es que la agresividad no se aplica tan solo a las relaciones objetales o consigo mismo, sino también a las relaciones entre las instancias psíquicas, o sea, un conflicto intrapsíquico entre el superyo y el yo. Melanie Klein y otros autores han insistido en el papel predominante desempeñado por las pulsiones agresivas desde la primera infancia. Winnicott, por ejemplo, no acepta que exista el instinto de muerte innato, ni lo equipara al sadismo como un impulso con finalidad destructiva. Postula, en cambio, la agresión como una fuerza que es manifestación de vitalidad y la desvincula del concepto de frustración. Aclara además que no debe confundirse con el enojo, al que considera agresión reactiva, y que se origina a causa de una respuesta adversa del ambiente. Una intrusión que reprime tempranamente la agresividad, motilidad del niño. Para Winnicott, el odio no es una emoción inicial del bebé, sino que aparece muy, muy tardíamente al poder reconocer al otro como otro. El bebé de pocas semanas de vida se prende al pecho violentamente, dice, pero sin intención de hacer daño. Esta conducta puede ser mal interpretada por la madre como un ataque y dependiendo de la forma como ella reaccione, será el destino que tomará la agresión. Cuando el ambiente reprime esta primitiva agresividad, puede dar lugar a serios problemas en el desarrollo del sujeto. De acuerdo al modelo del bebé, Winnicott infiere que las patologías que incluyen problemas de autoestima se hace manifiesta la dificultad de sentir odio a pesar de la dimensión del daño recibido. Se reacciona con sumisión, teniendo dificultad para defenderse o con una agresividad destructiva y antisocial. Entonces, obsérvese la importante relación que tienen estas concepciones de Winnicott con nuestro tema, ¿no? Por una parte, la mujer madre debe poder soportar esa violencia del bebé sin inhibirla prematuramente, sosteniendo la ilusión de manera suficientemente buena. Como decía Mati, lo mejor y lo peor que puede pasarnos a las mujeres, tener que cumplir todas esas funciones y sostener el equilibrio, ¿no? Por otra parte, vemos cuánto puede haber de los ecos de la propia constitución subjetiva de la mujer que la predispone a la sumisión o a la agresión destructiva, en virtud de aquello que en la madre no ha podido ser subjetivado. Otras ideas que considero útiles para acercarnos a nuestro tema son las de Pierre Aulagnier, con sus conceptos de violencia primaria y secundaria. Esta autora también remarca que en la temprana constitución de la criatura humana, en su supervivencia y subjetividad, surgen entrelazadas en el seno de la vinculación con la madre. Se refiere al encuentro entre el bebé y el pecho materno, en que las palabras y los actos maternos se anticipan siempre a lo que el infante puede conocer de ellos. La oferta precede a la demanda. El pecho es dado antes de que la criatura sepa que lo espera. La palabra materna, que es portavoz del lenguaje de la cultura, derrama un flujo portador y creador de sentido, que se anticipa en mucho a la capacidad del infans de reconocer su significación y de retomarla por cuenta propia para su metabolización. De los efectos de este encuentro surgen los primeros rudimentos de actividad psíquica del infante. La madre decide por el niño, y esta es una violencia necesaria. Pensamiento, elección o acción motivados en el deseo del que lo impone, pero que se apoyan en el reconocimiento de algo necesario para el niño y que muchas veces es en detrimento del placer de la madre, ¿no? Este alto costo tiene un objetivo fundamental, la supervivencia biológica y la subjetivación.
se da en el encuentro, en aquel vínculo asimétrico en creación y progreso, donde el entorno familiar y la cultura no están ausentes, aunque en esta primera etapa lo están a través de la psique materna. La violencia secundaria, en cambio, conlleva un exceso perjudicial y necesario para el yo. Otra vez, la mujer madre vibrando en la cuerda que se tensa entre violencia necesaria y exceso. O sea, hay una gran cuota de amor que es necesaria para dar vida, sostener la supervivencia de la cría y propender a su saludable proceso de subjetivación. Pero también es necesaria una gran cuota de agresividad para maternar. El desafío está plagado tanto de placeres como de fantasmas y conflictos. La mayoría de ellos son inconscientes. Estos conflictos a su vez reactualizan otros debido a la exigencia de trabajo impuesta al psiquismo de la madre, o sea, el compromiso de sus propias pulsiones. Terreno fértil para el desequilibrio. De ahí que puedan aparecer problemas de los que tanto se ha hablado, como psicosis posparto, fantasías filicidas inconscientes, locura o estrago materno, e incluso necesidad de alejarse del hijo para protegerlo de la propia subjetividad. No toda mujer está o se siente en condiciones de desempeñarse como madre. No está de más recordar que no todos los embarazos y los nacimientos son deseados, ni se dan en contextos facilitadores para desempeñar las tareas de crianza. La madre se encuentra en condiciones de vulnerabilidad psíquica y al mismo tiempo en una relación de asimetría absoluta que le otorga un poder enorme sobre el hijo. Ambas cosas pueden dar lugar a desbordes pulsionales y a la liberación de impulsos agresivos. Además, es importante tener en cuenta que las funciones maternales no cesan a lo largo de toda la vida de los hijos. La agresividad materna tiene efectos diferentes sobre el hijo en los momentos de la constitución subjetiva, más primario, narcisista, que en el de atravesar la conflictiva edípica, donde hay que procesar la rivalidad, o en la adolescencia, o en la vida adulta. Se revela importante la presencia de una función de terceridad que no solo pueda intermediar, interceder en la tendencia fusional de la díada madre-hijo y coadyuvar al compromiso que requiere la crianza, sino también rescatar a la mujer de su lugar de madre, posibilitando el pleno ejercicio de su sensualidad y su sexualidad femenina y de su autonomía como sujeto de deseo. Y ahora más específicamente sobre las mujeres y la pulsión agresiva. Hasta aquí hablé de las pulsiones agresivas y de las madres, pero las mujeres no son solo las madres. Y sobre este punto quiero señalar que resulta problemático hablar de las mujeres como una categoría universal. Hay un horizonte inter- y transsubjetivo que marca los consensos de significaciones, las prácticas y lazos sociales de una época. A esto se agregan las diversidades étnicas, raciales, religiosas, propias de diferentes contextos discursivos y culturales, que hacen que no sea una categoría homogénea. Es indudable que existen fenómenos colectivos que determinan relaciones jerárquicas, de dominación, etc. Los enunciados que sostienen condiciones comunes para un grupo o clase, en este caso el de las mujeres, impregnan los discursos y prácticas sociales y constituyen un punto fuertemente unificador. No se puede universalizar monolíticamente la categoría mujer, pero tampoco se puede postular una diversidad anárquica que excluya lo generalizable. Sin embargo, para el abordaje clínico, los psicoanalistas tomamos siempre en cuenta la singularidad de la persona, su universo fantasmático, su particular circunstancia vital. La pulsión agresiva es inherente a lo humano, y en cuanto a la cuestión de la agresividad de las mujeres, cabe señalar que existe un ejercicio de la agresividad que es necesario y legítimo, porque conlleva, como decía Rocío, capacidad de acción, de rebeldía a los mandatos impuestos,
y de lucha por la supervivencia, por la autoafirmación, por los principios e ideales, por la reivindicación de derechos, por los otros. Sin duda, ninguna de las conquistas del movimiento de mujeres se podría haber hecho ni hacer en el presente o en el futuro sin colocar la agresión al servicio de Eros. La agresividad también implica el uso del cuerpo, la musculatura, como decía al principio. La violencia que conlleva el acto de parir es un claro ejemplo. Vida y muerte quedan entrelazados sobre los cuerpos de las mujeres. Los dolores y la sangre periódica, la lactancia, los flujos, las cicatrices, los abortos, las muertes de los fetos y de las madres parturientas, como decía Mariam, ¿no? Podrían abrirse diferentes líneas en relación al tema de la agresividad y las mujeres. Primero, de las violencias concretas y o simbólicas contra las mujeres. Segundo, de la agresividad de las mujeres. Y tercero, de la represión de la agresividad. Solo mencionaré algunos puntos vinculados a cada una de estas líneas. Dentro de la línea de la agresión contra las mujeres, habría que considerar toda forma de opresión, de subordinación económica o desigualdad de derechos, limitaciones en el acceso a la educación y la salud, diferencia de oportunidades y a veces precarización en el trabajo, diversos tipos de abuso y situaciones de maltrato que pueden llegar hasta el femicidio, y otras violencias contra las mujeres como la sexualización precoz de las niñas, la violencia obstétrica, la penalización del aborto, la trata y explotación sexual para la pornografía, entre tantas otras cosas. Para acercarnos al tema de la agresión de las mujeres, sirve recordar que Freud considera la fase preedípica de la relación de la niña con su madre como un encuentro plagado de ambivalencia. Como sabemos, en la mayoría de los casos, esa relación entre madre e hija será intensa y pasional durante toda la vida. Por lo tanto, agitará fuertes impulsos hostiles y amorosos de empatía y desencuentro, de valoración y rechazo. Inserta en este encuentro, la niña será identificada primariamente por los progenitores y portará en su yo ideal el mandato a cumplir sus deseos irrealizados y sus ideales. Creo que es importante reflexionar sobre la violencia que imponen las exigencias de esos ideales y de los ideales de la cultura. Sería importante reflexionar sobre los mandatos de un mundo cambiante, en el que se enarbolan nuevos ideales, al mismo tiempo que otros caen en decadencia, sin que el sujeto pueda llegar a metabolizar el conflicto que esos cambios le suscitan. Por ejemplo, el ideal de la maternidad sigue teniendo vigencia para las mujeres, pero se le ha agregado el ideal de éxito, realización profesional y autonomía económica. Para conciliar ambos deseos, las mujeres retrasan el proyecto de maternidad, pero al mismo tiempo saben que su capacidad reproductiva tiene un límite temporal. Cuando no logran establecer rápido una pareja, optan en ocasiones por aceptar la oferta médica de criopreservar óvulos. En otros casos, continúan con un embarazo producto de una relación casual o en el cual el plan de procrear no estaba contemplado, y forman familia sin haber estado en una relación de pareja. Una historia de este tipo relata, y comentábamos con Mati, la reciente película de Almodóvar, Madres Paralelas, ¿no? A veces recurren a la fecundación con semen donado o adoptan un niño a título individual. Aún considerando la singularidad de cada caso, puede afirmarse que en general todo este proceso es vivido con gran intensidad y ambivalencia. Genera enorme ansiedad. Irene Meller señaló que a las ya problemáticas relaciones de poder que se establecen entre varones y mujeres, se agrega el hecho de que se genera una particular desconfianza. Mientras que ellas temen ser utilizadas a los fines de obtener placer sexual sin establecer conexión intersubjetiva, ellos desconfían de la posible sustracción de material genético por parte de las mujeres en busca de procrear. Vocación narcisista de autosuficiencia.
deseo vengativo de prescindir del varón? Podría decirse que no, ya que en general anhelan formar pareja y sufren esta situación. Esto muestra que el eje que intentaría ordenar las relaciones de poder no necesariamente se superpone con el eje del deseo. La misma cuestión en relación a la violencia de los ideales podría plantearse sobre el ideal de juventud, de belleza y la tiranía del ideal de delgadez, que promueve tantos desórdenes alimentarios y conlleva una cierta denigración tanática de lo femenino, eliminar redondeces, llegando incluso a la menorrea y a la pérdida de la vida. Para finalizar, voy a referirme brevemente al tema de la represión de la agresividad. Poniendo la cuestión en términos metapsicológicos, podría decirse que el ideal del yo, que surge del atravesamiento del Edipo, deriva el superyo tiránico que inhibe la agresión y al mismo tiempo la incita, transformándola en gozo. Así como el reverso de la prohibición de la sexualidad parece ser hoy el ejercicio de una sexualidad compulsiva, desprovista de afecto, sensualidad destructiva la llamó Mariam, a la represión de la agresividad parece corresponderle un desborde de destructividad sin ninguna posibilidad de enlace erótico, reacciones cargadas de violencia, o una total desligadura que se expresa en extrema pasividad y sumisión. No es posible eliminar la agresividad humana, pero es necesario acotarla, representándola, ligándola a Eros. Paradójicamente, lo que parece estar más prohibido hoy no es el ejercicio de la sexualidad, sino el despliegue del amor. Bueno, muchas gracias. Como para introducir el diálogo creo que es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Qué bonito y qué interesante tu trabajo. Entonces, vamos a dejar la palabra a Mati Kaplansky, que va a comentar y responder la ponencia. Adelante, Mati. Gracias. Primero que todo, agradecer a la Junta Directiva, en especial, pero también el hecho que hayan organizado una conferencia anual en ocasión del Día de la Mujer, o de lo que sea. Y agradecerle infinitamente a Alejandra sus reflexiones, ponencia, trabajo, como querramos llamarlo, porque creo que reúne todas las condiciones, que da realmente muchas cosas para pensar nuevamente y conmover. A mí me ha conmovido profundamente pensar que hace ya casi 30 años decía cosas, cuando me cita, me dice que lo mejor o lo peor es la maternidad para la mujer. No sé si era Willy Stern, que decía que habían 3 momentos para la mujer en torno a este tema. Uno, la preparación para la maternidad. Otro momento, el del embarazo propiamente dicho y el parto. Y el tercero, la función de maternidad a lo largo de la vida. A esa última función, ya hace algún tiempo, yo, probablemente con una ironía que no siempre es buena, creo que a veces se me pasa la mano, yo llamaba a la función materna, existencial, total, de toda la vida, una semejanza con la cadena perpetua. Porque desde el momento en que uno va a parir, me preguntaba también, acotación al margen, si hay algo más agresivo que un parto. Por supuesto que muchas de ustedes habrán tenido sus hijos con epidural, etc. En mi época había éter, solo mascarillas. Bueno, yo tuve un parto de 18 horas con un final no muy feliz porque finalmente tuvieron que hacer una cesárea. Por lo tanto, crucé física y psíquicamente muy jovencita todos los avatares de lo que significa físicamente la maternidad. Decía que era
la función materna era semejante a la cadena perpetua, porque desde ese día, hace ya 60 años, no hay noche en la cual no piense en mi hijo, en mis nietos, tengo 3, y ahora en mis bisnietos, tengo 2. Cada noche estoy pensando, y ahora, en esta situación trágica que ocurre en Europa, ya no es que me cueste dormir, sino que ya no duermo, porque mi prole vive en Europa. Entonces, la posibilidad de una tercera guerra mundial realmente es bastante, supongo, semejante a sufrir una cadena perpetua. El horror que significaría tener una familia exiliada, como por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, pienso en ese caso en mis suegros, que eran judíos y vinieron de Rusia, realmente me horroriza. Pienso que la vida de las mujeres en general está, como dice bien Alejandra, muy poéticamente, no hay tal categoría de una mujer, una madre, no está en el aire, en un contexto, pero ella como tal, para poder llevar a cabo todas sus tareas, las que fueron, pero sobre todo las de la maternidad, si no fuese dueña de una gran cantidad de fuerza agresiva puesta al servicio, en este caso del amor y de la reproducción, el mundo estaría ya sin habitantes. Porque por un lado, la humanidad estaría sin parturientos. Y si las mujeres no fuésemos tan valientes y o agresivas, no podríamos parir, con epidural o sin epidural. Es enorme la importancia de la agresión al servicio de la paz y del amor, y no siempre es tanática, hay que fusionarse criminalmente, tiene que ponerse al servicio de misiones, acciones que son, entre otras, la maternidad y otras institucionales como es la SPP, la IPA y ECOWAP. Entonces, agradezco muchísimo esta oportunidad, agradezco a Alejandra por sus valiosísimas, ricas, históricas reflexiones sobre los distintos puntos que toca el tema de la agresión, y a todos ustedes que han estado acompañándonos. Tengo entendido que entre el público, Chela y Pilar, por si acaso, Rocío, que hay gente que tiene muchas ganas de intervenir. No sé si cabría la posibilidad y el horario como para algunas preguntas, algunos comentarios, y pudiésemos organizar un pequeño conversatorio de debate. Insisto, le agradezco de todo corazón todo este homenaje, y en un día como hoy, mucho más. Y va dirigido no solo a todas ustedes, sino a la gente de Ucrania, de los europeos, que en este momento están sufriendo terriblemente con una guerra absurda, totalmente, y cruel. Muchas gracias. Gracias, Mati. Entonces, bueno, siguiendo la tradición COWAP y de la SPP, abrimos el diálogo. Bueno, empiezo por agradecerle yo entonces a Mati su comentario y sus palabras, mientras vamos esperando otras
participaciones y decirle que me parece muy, muy interesante lo de la cadena perpetua, ¿no? Yo en mi presentación no quise incluir la clínica o inclusive experiencias personales, pero hay mucho de lo que podríamos decir respecto a todo eso. Pero me quedé con lo de la cadena perpetua y el dolor de Mati por su preocupación, y creo que es la preocupación de todos sobre los hijos, sobre la humanidad en realidad. Y pensaba, bueno, si la agresión es también una necesidad en defensa propia, pero cuando digo en defensa propia no lo digo a título singular, sino universal, o sea, a título humano, ¿no? El humano también tiene que utilizar la agresión para la defensa. Necesitamos inclusive enseñarle a nuestros hijos a defenderse, necesitamos enseñarle a nuestras hijas a cuidarse, y a nuestros hijos a cuidarse a sí mismos y a cuidar a las mujeres. O sea, hay toda una cuestión que me parece que nos conmueve, ¿no? Yo a veces tengo pacientes, mujeres que están en época de crianza y no duermen de noche y se angustian de su propia violencia cuando dicen lo querría matar, no lo aguanto más, me quisiera ir, etcétera. Y no puede ser que no duerma, y yo, que lejos de la postura de analista pienso como mujer, bueno, pero esto recién empieza, ¿no? Esto recién empieza, y nunca más va a haber noches donde puedas dormir tranquila, lo que Mati decía, ¿no? Y por el otro lado, lo necesario que es ayudar y acompañar desde el lugar de analista a todos esos procesos, ¿no? Me parece que hay mucho en lo que como analistas podemos trabajar para encauzar la agresividad de manera erótica, ¿no? Bueno, ahora sí veo que hay gente con la mano levantada. Ani, pero antes de darte la palabra, Ani, yo quería continuar con esta idea que traes, Alejandra. Hace poco tuvimos un conversatorio sobre la película esta que ha dado tantas Sí, vueltas. yo estuve. Claro, la hija oscura, y había mujeres que se les había cruzado, ¿no?, por la cabeza, ojalá que me dé COVID, ¿no? Para Claro. que pueda no atender a nadie. Bueno, resulta que a muchas nos ha dado COVID y hemos estado atendiendo a los demás, porque además eso no nos quita. Recuerdo también, y de ahí te la cedo, Ani, hace algunos años, cuando era todo presencial y apretadito y lleno de gente, en una noche de la filosofía Mati, en una mesa coordinada con Raúl Fatule, un colega de la sociedad, y sí, tuvimos un espacio que se llamaba El Nudo Materno, en función al libro de Jane Lazar, El Nudo Materno. Y Mati comentó esto de la cadena perpetua, y una señora mayor, mucho mayor que todas, dice, pero ni siquiera, ¿no? Porque yo estoy segura que cuando me muera, mi hijo me va a invocar para encontrar el asiento en el estacionamiento, etcétera, etcétera. Así que esto es hasta el más allá. Ani, no me cabe duda. te cedo la palabra. Gracias, gracias. Agradecerles, por supuesto, con todo el corazón por todo lo que hoy nos han regalado. Y me ponía a pensar, ¿no?, en el título y cómo, a ver, están totalmente vinculadas la agresividad necesaria para la preservación de la especie y el rol que nos tocó, o sea, nuestro cuerpo en esa preservación, y lo que ha significado lo que viene de este siglo y todo el siglo pasado, la necesidad de hacer uso de nuestra agresividad para poder encontrar un lugar en la vida, en la sociedad, en el mundo laboral y también dentro de nuestro hogar, ¿no? Porque también la educación ha tenido que variar, porque nuestros hijos ya no son los hijos que fuimos nosotros, y también hemos tenido que darles espacios nuevos y también empujarlos un poquito para que nos den espacio a nosotros, ¿no? Me encantó, realmente les agradezco de corazón, y creo que nada, nos deja para seguir pensando en nuestros orígenes y en nuestro futuro. Gracias.
Gracias, Ani. Rocío. Y de ahí Pilar. Ok, bueno, agradecer la presentación de Alejandra y los comentarios de Mati, en un tema, como decía al inicio, tan espinoso, ¿no? Yo, entre todas las cosas de las notas que he tomado y lo sugerente que han sido ambas participaciones, quería retomar esta idea de pensar que la relación de la mujer con la agresividad debe verse en tres vertientes, la que nos propone Alejandra, ¿no? Agresividad contra las mujeres, agresividad de las mujeres y la represión de la agresividad, que tendría que ver con los mandatos sociales y culturales. Yo vengo haciendo una investigación cuyo trabajo de campo ha implicado las entrevistas con mujeres dirigentes de un barrio popular limeño, mujeres alrededor de los 60 años que han vivido, digamos, los años 70, los 80, los 90, con esta pujanza, ¿no?, del compromiso con la transformación social, y que están conflictuadas con las expresiones de su propia agresividad, que son vistas como mujeres muy impulsivas, que tienen conflictos alrededor al interior de su organización, ¿no? Y entonces, al escucharlas y conversar a lo largo de un mes, ¿no? Veía que en realidad la literatura nos lleva a pensar que las mujeres ¿no?, son víctimas de violencia, es decir, reciben agresividad, o son agresoras, mujeres perversas, mujeres que maltratan, ¿no?, o tienen conflictos con la organización de la agresividad en su mundo interior. Y yo creo que no es un o, ¿no? La escucha de estas mujeres me lleva a ver que hay un y, o sea, las mujeres recibimos violencia, las historias de vida de estas mujeres son me han impactado mucho por cómo la violencia está presente a lo largo de sus vidas. Una de ellas me dice, cuando le pregunto qué viene a su mente cuando escucha la palabra violencia, me dice toda mi vida, ¿no? Y cuando comienza este relato, bueno, es un relato donde ella es receptora de agresión, pero también, ¿no?, ejerce agresividad de la destructiva y de la constructiva, ¿no? Y todo eso, digamos, es difícil de entender porque no hay un respaldo simbólico para pensar esa agresión. Y creo que el psicoanálisis tenemos una deuda, ¿no?, para pensar la pulsión agresiva y en particular la relación de las mujeres con la pulsión agresiva, / dominio, / pulsión de muerte, / violencia. Creo que ahí todavía hay buena tarea, un espacio para la reflexión teórica desde la clínica. Así que quería escuchar un poco a Mati y Alejandra cómo ven esta propuesta de y en lugar del o. Gracias. Quizás quieren intervenir Alejandra, Mati, o escuchamos a Pilar y de ahí seguimos conversando, como ustedes quieren. Pilar. Pilar. Bueno, yo quería reflexionar un poquito sobre cómo la conversación se nos ha ido por el lado de la maternidad, ¿no? Hablando de la agresión a la mujer, se nos ha ido, sí, es natural, se nos desliza siempre por ahí, lo que no está mal, por supuesto. Se ha mencionado, sobre todo, Alejandra, cómo la agresión es necesaria para haber ganado los espacios y los lugares en la sociedad que hemos ganado. Pero a mí me gustaría rescatar un poquito la necesidad de el uso de la agresión por parte de las mujeres para defenderse de la imposición social de ser madres. No solamente por el hecho de que valoren su carrera, sino simplemente porque no lo desean, porque no se sienten capaces, y reciben a cambio de eso, de verdad, mucha agresión, mucha crítica, mucha descalificación de las propias mujeres alrededor de ellas, ¿no? De sus madres, ¿cómo no me vas a hacer abuela? O sea, ese tipo de cosas. La otra es que me parece importante también recuperar para la conversación
cómo el ejercicio de la agresión de las mujeres para defender y conquistar espacios y derechos produce una reacción que se expresa en la ridiculización, en la estigmatización, en la etiqueta, por ejemplo, la feminazis, ¿no? En la burla, cuando no directamente en el maltrato de todo tipo. Ese par de cosas se me venían a la cabeza mientras las escuchaba. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a Rocío también. Claro. Hay muchas cosas que se abren, algunas de ellas creo que yo traté de decirlo, lo que pasa es que, bueno, por ahí en esta primera lectura no habría que profundizar un poco más. Traté precisamente de salir exclusivamente del tema de la maternidad, pero recordando que está ese mandato, esa especie de mandato que las mujeres, nosotras estamos en esta época y estamos adaptándonos a las circunstancias de época, pero nuestro superyo, que fue estructurado al modelo del superyo de nuestros padres, tiene residuos de los mandatos que vienen de generaciones que nos precedieron y de nuestra propia infancia, que fue en general hace ya tiempo. Entonces, estamos impregnados. Nosotros en general jugamos con muñecas a cuidar y maternar a las muñecas, aunque hoy se piensa diferente esto de que haya juegos de niña y juegos de niño, ¿no? Pero el valor que se le da a la idea de la maternidad es muy grande y yo lo que he visto en mi experiencia es que muchas mujeres no desean ser madres y tienen que luchar contra esta circunstancia cultural de tener que dar explicaciones aparentemente a eso, o inclusive al momento de formar parejas tener que plantear esto y que eso traiga algún reparo. Y me parece que es una realidad. También es una realidad que a veces los nuevos tiempos nos imponen otros mandatos, ¿no? Y entonces esos otros mandatos entran en colisión, que es un poco lo que trataba de decir, ¿no? O sea, por un lado está como algo con lo que lidiar del conflicto respecto a querer ser madre, y por el otro lado está como una cierta melancolía, ¿no? Melancolía digo en el sentido de la melancolía que implica un duelo patológico, ¿no? Que nos dificulta poder tomar esa decisión. Entonces veo en mi consultorio mujeres ya más adultas que lamentan no haber tenido hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema del imperativo a la maternidad existe, pero también existe por ejemplo, en las parejas hoy están más distribuidas las tareas. Los hombres hoy aceptan, por lo menos yo hablo desde la cultura y el medio social al que en general pertenezco, ¿no? Sé que en la misma época contemporánea coexisten muchas realidades, ¿no? Pero en general las parejas de niveles medios comparten tareas de crianza, comparten la economía del hogar, comparten división en el trabajo, en general ambos trabajan, tienen mucho mejor distribuidas las libertades, entonces ambos salen con amigos, ambos pueden hacerse postas, digamos, para ocuparse de los hijos. Pero lo que noto también, y yo no sé si ustedes lo ven, es que la sexualidad va perdiendo fuerza. O sea, al tiempo que se organizan determinados aspectos, parece como que perdieran entidad, la intimidad, el erotismo, ¿no? O sea, creo que es importante como reflexionar la complejidad con respecto a cada tema. Eso con respecto a lo que decías del deseo o de la imposición de la maternidad. Ahora, el tema de la agresión particularmente, está claro que es necesario el uso de la agresión, pero también está claro que es necesario aprender a manejar la agresividad, la propia agresividad. Y eso
es realmente una tarea muy difícil. Por ejemplo, si ustedes piensan en adolescentes, ¿no? En púberes o adolescentes. Yo tengo pacientes de 16, 17 años, que por un lado tienen la conflictiva propia de quien tiene que introducirse en las lides de la sexualidad, seducir, acercarse al otro, y por el otro lado se ven como impulsadas a actuar y decir, el otro día lo hablábamos con Mati y con Rocío, a este me lo chapo, lo beso a la fuerza, quiera o no quiera. El otro día una paciente me decía, este fin de semana me chapo a alguien, de manera random, decía ella, ¿no? O sea, no importaba a quién. Yo decía, pero ¿y después de que eso pase, ¿no? ¿Pensaste cómo te vas a sentir? Porque ella se llena de culpa. Igual que en los viejos tiempos, cuando hablábamos de las represiones de la sexualidad, se llena de culpa. Y por otro lado, resulta muy agresiva, porque los varones retroceden, porque se sienten avasallados. Entonces la necesidad de compensar lo sufrido, o el lugar de la víctima mujer que tuvo que sufrir de alguna manera la preponderancia masculina, por momentos ha llevado como contrapartida a un despliegue de la agresividad que produce desencuentro. No lo voy a calificar de bueno o malo, pero produce desencuentro, ¿no? Produce otra clase de problemas, no es que solucionó los problemas, produce otra clase, ¿no? Y sobre eso también tenemos que pensar. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, como dice Rocío, es la agresividad destructiva, pero en ese hay una complejidad muy grande y de muy diversos órdenes, ¿no? Y eso me parece que la cuestión es aprender el ejercicio de la agresividad. Digo aprender no en términos educativos, digo en términos de procesamiento psíquico, ¿no? De elaboración, de que eso también presenta una conflictiva especial, ¿no? Hay muchas cosas en que las mujeres quizá nos pasamos de rosca. No estoy de acuerdo con el término feminazi, pero si ustedes ven las peleas dentro del feminismo, y las distintas, el otro día en Burgos, por ejemplo, hubo una pelea de los pelos, entre grupos feministas, entonces, bueno, hay algo que por lo menos, incluso hasta habría que pensar, desde la perspectiva social, de qué manera se visibiliza esa interna, porque quizás se genera un rechazo a movimientos políticos de las mujeres, que son muy valiosos, pero que no se están cuidando lo suficiente para poder sostenerse en el debate de la cultura, ¿no? Pero bueno, esto es un debate para discutir, porque probablemente podamos estar en desacuerdo. Me pide alguien que aclare un poco la cadena perpetua en relación a la función materna. Yo traté de dar el ejemplo de que cuando mi hijo salió de la casa a los 17 o 18 años, yo todas las noches me despertaba medianoche esperando que llegara y tenía que hacer el ejercicio de darme cuenta que ya no vivía dentro de la casa y que, etcétera. Ahora pienso, si mi bisnieto Luca, que tiene 7 años, ¿qué pasará con la guerra? ¿Qué será en Suiza de él? Si estará con frío, si se enfermará, si tendrá plata la madre lo suficiente para comprarle lo que necesita. Es decir, que de mi hijo a mi bisnieto han pasado 60 años de mi vida preocupada todo el tiempo con estos amores míos que son mi problema. Eso es muy parecido, semejante, diría yo. Es una metáfora, lo entendemos todos así, a una cadena perpetua. O sea, no es que, bueno, tú estudias psicología y luego quieres hacer fotografía, dejas la psicología y estudias fotografía, y así sucesivamente. Pero con la maternidad y con la prole, desde que quedas embarazada hasta que te mueres, nunca jamás dejas de preocuparte
por tu prole. Eso en ese sentido. No sé si te queda más claro, Gabriela. Sí, gracias, Lice. Yo quería aprovechar para pedirles si pueden profundizar en un tema que tocaron, violencias o agresiones hacia las mujeres, por las mujeres, el tema de la delgadez, por ejemplo, la sobreexigencia, etcétera, ¿no? Yo en mi práctica clínica hace años que vengo constatando que hay ciertas sintomatologías que aparecen más en mujeres y en mujeres jóvenes, ¿no? Estoy pensando específicamente en los cortes superficiales, ¿no? Scratching, en fin, tiene ahora un nombre propio. Amén de las patologías del cuerpo, los trastornos alimenticios, ¿no? Es una forma de encauzar esta agresión o violencia hacia uno mismo cuando, bueno, en fin, quería que me ayudaran, si es que alcanzo el tiempo, a pensar un poquito en ese aspecto de la agresión en y de las mujeres, ¿no? Sí, me quedé pensando si, por ejemplo, el tema de los cortes, si son patrimonio exclusivo de las mujeres, ¿no? Sí, obviamente las pacientes que se cortan lo hacen en circunstancias, yo creo que más relacionadas con que el dolor es una manera de sentir, ¿no? Es como si fuera una especie de comprobación de estar vivo, ¿no? Tiene, creo, mucho más, es más relacionado con la cuestión de la pulsión de muerte y la agresividad que con la particularidad de ser mujeres, o sea, porque también se verifica en pacientes varones eso, ¿no? Pero lo que vos decías de la agresión entre mujeres, también me parece que es una cuestión importante para pensar, porque yo lo que noto es que, por ejemplo, una paciente me decía, ay, de mis amigas yo soy la más gorda y estoy fea y no, ellas son diosas y yo, o sea, esa mirada descalificadora no está puesta en los varones, no es que piensa que la van a elegir menos, y yo le digo, pero escúchame, vos cuando vas a bailar, cuando vas te invitan, y ella me dice, pero no es en relación a que a gustar, es en relación a cómo me veo con mis compañeras, o sea, la mirada es la de las otras mujeres, no es en general las de el objeto erótico, digamos, o sí también pensar en las mujeres como objeto erótico, más allá de que sea una circunstancia no de homosexualidad franca, pero hay un deseo homosexual que está en juego cuando la mirada, probablemente como remedio de la mirada materna, ¿no? Pero cuando la mirada de las otras mujeres está impregnada de un super yo sádico, ¿no? Que hace pensar que nunca se es suficientemente bueno frente a esos ojos, ¿no? Pero el tema de los cortes en particular, que yo creo que hay patologías de nuestro tiempo, ¿no? Que son como más actuales. También está la cuestión del contagio social, o sea, sucede que hay como una especie de valoración de la oscuridad, ¿no? De un talante deprimido, de un borde con lo tanático en relación por ejemplo, a las adicciones, a los consumos de alcohol, ¿no? Antes había como una diferencia entre lo que tomaban las chicas y lo que tomaban los chicos. Hoy en día las chicas, no sé por qué se dio vuelta así, pero toman mucho más. Esto es una cuestión que veo clínicamente, digamos, ¿no? No que toman más en el sentido de que tienen más problemas de alcoholismo, pero es como que necesitaran más del consumo de alcohol para animarse a cosas. Vuelvo a lo que decía antes, nuestro super yo está hecho, digamos, es una instancia arcaica, ¿no? Nuestro super yo está hecho a los viejos mandatos, aunque haya que interactuar en los nuevos tiempos. Entonces creo que las represiones de la sexualidad siguen existiendo en el mismo contexto que hay como una especie de empuje hacia la sexualidad. Y en ese caso parece que
hubiera que tomar mucho alcohol para vencer esas mismas inhibiciones. O sea, y el tema de los cortes es muy particular, porque los cortes no están en general para ser mostrados, ¿no? Hay como una especie de sufrir en privado, como una necesidad, es más algo que sucede en soledad, ¿no? No pude más y me corté, pero de manera compulsiva. No suena como algo hecho como podría ser un intento, una idea suicida para llamar la atención de alguien. Los cortes en general se ocultan, o bajo la ropa, o bajo... Salvo cuando tiene más un componente suicida y los cortes se van de mano y terminan en situaciones de internación, etc. Pero yo no sé, Chela, ¿qué pensás vos? ¿Por qué lo relacionabas con la cuestión de las mujeres? Pero lo veo más como desbordes Sí, fanáticos, ¿no? totalmente de acuerdo, ¿no? Y incluso he escuchado muchas veces el poder calmante de los cortes y unificante, ¿no? Ante una sensación así de mucha angustia, pero lo he observado más en mujeres que en hombres. Ajá. Nada, era solamente eso, ¿no? Como que aparecía al menos también en mi clínica, ¿no? No generalizable, por supuesto, pero sí interesante lo que estás comentando, este tema de la soledad, en fin, me parece bien interesante. Ana Tolmos ha levantado la mano. Ana. Sí, estaba pensando que tal vez para seguirlo pensando más adelante, algo que me conmovió muchísimo de la presentación de Alejandra, que ha sido su frase final, o sea, si no estaremos asistiendo a un tiempo en el cual la represión de la sexualidad en las mujeres está dejando paso a la represión del amor. No sé, ahorita acabo de asociar que de repente, ligado a lo de los cortes y tal, es el dolor, lo que se intenta evitar para seguirlo pensando, ¿no? Alejandra, muchas gracias por ese regalo. Yo creo que sí, tiene que ver con algo de evitar el dolor o la frustración, porque es como, primero hay como una especie de competencia de pensar, bueno, yo también puedo, no sé, salir a la conquista como el varón conquistador de otras épocas, y entonces no me envuelvo en sentimientos que después me hagan sufrir. Esto que vos decías, Ana, que me parece que tiene mucho de eso. Pero también, e inclusive, no querer comprometerse en vínculos cuya ruptura después pueda ser difícil de manejar. Pero yo veo como que también las jóvenes, digamos, adolescentes y no tan adolescentes, se ponen en situaciones que después son difíciles de poder sostener y manejar. Por ejemplo, ahora hay una nueva situación que yo ya la vi en varias pacientes y me llama la atención, que es abrir la pareja. No sé si lo escucharon, pero es como que decidieron abrir la pareja. Abrir la pareja quiere decir que se mantienen en relación a la misma pareja amorosa, pero que se ponen ambos en libertad de ver a otras personas o de tener encuentros sexuales con otras personas. Es como algo que se conversa también en grupos de amigas y de amigos, como una cuestión que es un permiso social, vamos a decir, pero que después no elimina de los conflictos propios de los celos, la angustia, ¿no? la situación de dolor de pérdida, ¿no? Entonces, en ese caso es como, supuestamente es en defensa del amor, porque la pareja se mantiene junta, pero por otro lado, uno dice, yo no digo que no haya nuevas formas de amar, nuevas formas del amor, quizá también haya que pensarlo, ¿no? Pero creo que hay una cierta prohibición para amar, inclusive
para que las madres puedan dedicar tiempo a sus hijos, ¿no? Uno ve el dolor de tener que desprenderse de las madres, no sé, para ir a trabajar, pero hay un mandato social al respecto, o una necesidad económica, también eso existe, ¿no? Pero es como que, quizá como una defensa frente a eso, mejor no amar, ¿no? No sé si lo ven en su clínica, pero yo estoy casi convencida de que hay algo con respecto a la prohibición del amor. Sí, para seguirlo pensando, se me vienen varias ideas, pero no voy a acaparar, y han levantado la mano Mariale Arbaiza y de ahí Alejandra Lerner, supongo que es. Andrea, perdón. Hola, gracias. Me quedé pensando en estas ideas del corte, y yo estuve dándole vueltas todo este rato al tema del parto, el poder de las mujeres, y cómo hay una epidemia de cesáreas en nuestra sociedad, sobre todo al nivel de clínicas, o sea, el 70% o más. Que tanto lo que pasa ahí es como entregarse a, no sé, el poder médico y dejar que te corten, ¿no? Así como las mujeres se cortan por no poder conectarse de repente con su fuerza, su poder, o sea, todo el tema del embarazo, el parto, tiene que ver con la oxitocina, ¿no? Que es esta hormona del amor, hablando de todo este tema del no poder amar. O sea, como ahí se me vienen un montón de ideas que sería bonito seguir pensando. Muchas gracias. Gracias, Mariale. Andrea, ahí está, Sí. Andrea. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo me ponía a pensar un poco de dónde podría ser uno de los tantos orígenes de estas agresiones contra la mujer. Y se me ocurría que hay muchas mujeres que han decidido no ser madres y han decidido desarrollarse más por el lado académico y por el lado laboral. Y eso no se veía en otras épocas, ¿no? Y quizá esa envidia, esa rabia, pueda generar tanta violencia que estamos viviendo en estos momentos nosotras como mujeres, ¿no? Y por otro lado, retomando un poco lo que decía Alejandra, nuevas formas de relaciones, creo que también está relacionado también por todo el tema de la tecnología, ¿no? Ahora la verdad que es súper fácil esconderse detrás de una cámara y apretar un botón y mandar un mensaje sin saber las consecuencias y las repercusiones que eso pueda tener, ¿no? Y va de los dos lados, del lado del hombre y del lado de la mujer también, ¿no? Eso, no sé. Sí. Rocío, y de ahí escuchamos a Alejandra y Mati, y creo que nos vamos a tener que quedar ahí. Sí, chiquitito nomás en esta cadena asociativa que hemos tenido tan interesante en esta última parte de la reunión. Recordaba respecto a esto de la represión del amor que nos trae para pensar Alejandra, que una paciente mía hace un tiempo me regaló una frase, creo que muy potente, ¿no? Reflexionando sobre ella y sus elecciones y su dificultad de hacer pareja, me dijo, es que comprometerse es mucha chamba, o sea, el compromiso da mucho trabajo. Y claro, es una paciente mucho más joven que yo, de otra generación, y creo que tenemos una relación distinta con el compromiso, que es como para pensar también en estas épocas, ¿no? Así que bueno, les dejo esta frase de mi paciente. Ahora, chiquitito, sin embargo, ha aparecido en las redes sociales, o sea, o en la comunicación online, este concepto de responsabilidad emocional, ¿no? Cuando se conocen online y empieza una relación, se hace como una declaración, ¿no? Yo voy por esto, ¿no? Entonces, interesante, como dice Alejandra, es que empiezan las dos con Andrea, el rol de la virtualidad en nuestros tiempos, ¿no? Cómo nos está influyendo y qué difícil es pensarlo mientras todo esto está dándose. Alejandra, Pilar, Mati, para ir cerrando. Sí, a mí me parece súper interesante lo que decías, Mariale, sobre la cuestión de
pensar en la cesárea, los cortes a las mujeres. Si bien en general los cortes se dan en púberes y adolescentes que no conocieron lo que es una cesárea, pero igual la relación entre lo que significa los cortes en las mujeres, las cicatrices, ¿no? Estaban las cicatrices de los hombres y los guerreros, pero las mujeres también tienen sus cicatrices de guerra, digamos, de los partos, de las situaciones como de dolor que han tenido que atravesar. Así que me parece como que otro encuentro podría ser acerca del dolor, ¿no? Acerca de si el dolor es una manera de ser en algunas situaciones. Creo que la relación de las mujeres con el dolor es algo muy particular. Lo que decía Mati, la valentía que se necesita para afrontar ciertos dolores del parto, es una de las razones, me parece, por las que ya más allá del interés médico, hay mujeres que prefieren la cesárea, ¿no? Pensando, bueno, la programamos para un día y me evito ciertas circunstancias de dolor. Es para pensar el tema del dolor. Y después de la tecnología es todo un tema, y el compromiso emocional. Bueno, nada, estoy subrayando lo que decían porque me quedo pensando como cuestiones que me parecen muy valiosas. Queda pendientes muchísimas pistas. Evidentemente que el del dolor es fundante. Creo que es un tema muy grande, porque ahí sí tocamos bordes desde el masoquismo hasta el tánatos y probablemente la muerte, ¿no? Entonces, lo tanático no como función, ¿saben? Sino como suicidio, como posibilidad de suicidio. Entonces, creo, el dolor para las mujeres creo que es un tema que es fundante de nuestro psiquismo. Así que invito a las colegas a que lo sigamos pensando y agradecerte tanto, Alejandro, un saludo muy especial a tu esposo también. Y muchas gracias. Para ti, un abrazo fuerte y agradecerte tanto tu participación en un día como hoy. Y al querido Buenos Aires, tan lejos ahora, con toda esta pandemia, con todo esto nos han alejado, si bien es cierto la tecnología nos ha salvado de la soledad total y absoluta, también geográficamente estamos más solos que nunca, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Mucha suerte con todo, muy agradecida nuevamente a todas, a Alejandro en primer lugar, a Rocío, y a toda la junta directiva de la sociedad, que son siempre tan cariñosos y tan gentiles conmigo. Muy agradecida. Gracias, Chela. Sí, yo quiero agradecerles la invitación, agradecerles este diálogo que me deja pensando tantas cosas, pero además agradecerles que este espacio me haya permitido acercarme a Mati, que de verdad, además de todo lo que valoro como colega, siento tanto afecto y me trae tantos recuerdos y tantas cuestiones emocionantes. Así que les agradezco muchísimo y espero que nos seguiremos viendo en COWAP y en todos los encuentros que se puedan proponer. Cierto. El tema del dolor me parece muy interesante, y también me parece muy interesante pensar, hoy pensamos en las mujeres, madres, etcétera, pero también está en el avance del tiempo de la vida aparecen nuevos dolores, ¿no? Está el dolor de perder la fertilidad, el dolor de que se alejen los hijos, el dolor de la soledad, que decía Mati la otra vez cuando hablábamos. Hay muchas cuestiones para pensar a lo largo de toda la vida de las mujeres, ¿no? Michela me ha encomendado que tengo que cerrar esta reunión, pero mi cabeza lo único que ha hecho es abrirse y me provoca una serie de asociaciones y de líneas que tendremos que ir retomando, ¿no? Una tras otra. Una es la del dolor, la otra es esta represión del amor que tú dices, Alejandra,
Y yo creo que, no sé si el amor está reprimido o es el amor romántico el que ha perdido valor. Porque el amor está y lo vemos, ¿no? En las vidas y en la práctica clínica también. La otra cosa es que hay un movimiento, para retomar lo que decía Mariale, hay un movimiento ahora de mujeres que quieren ser madres, pero madre tierra, ¿no? O sea, ser en contra de lo medical y una un hiper reforzamiento del dar a luz y del colecho y darle de lactar hasta los 4 años, que yo lo veo también como otra forma de agresión o de autoagresión disfrazada como de idealización. Y así, mejor me callo porque no vamos a terminar. Entonces, quiero, por favor, una vez más agradecerte, Alejandra, tu presencia. Ojalá que podamos tenerte muchas veces más. A Rocío, que inventó esto, a Chela, a todas mis colegas de la directiva, y Mati, especialmente a ti, un cariño inmenso, que tú sabes que te tenemos. Y nada, hasta la próxima será. Con un cariño los despido. Muchas gracias. Gracias. Namaste. Namaste. Muchas gracias.